Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza. Y estamos muy felices porque hoy estamos empezando una nueva serie, María Paz, Dani. Nuestra serie desde hoy tiene como título Libertad. La gracia te hace libre. Dani, recuérdalo. Nuestra serie se llama Libertad. La gracia te hace libre. Lo repito, nuestra serie que estamos empezando hoy, una nueva serie, Libertad. La gracia te hace libre. Bien, maravilloso. Bueno, en esta serie vamos a estar analizando un libro de la Biblia y es el libro de los Gálatas o a los Gálatas, la epístola, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Va a estar muy interesante esta serie porque tiene por título Libertad. La gracia te hace libre. Muy bien. Es interesante este estudio de la carta a los Gálatas porque vamos a analizar, para poder entender bien este libro, vamos a analizar las 5 palabras o 5 conceptos claves de los que habla la Biblia para tener la relación correcta con Dios. Recordemos que hay una manera correcta de relacionarnos con Dios y esa manera correcta la estuvimos viendo en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y entonces necesitamos entender muy bien esos 5 conceptos para poder entender la carta a los Gálatas. Entonces, voy a recordar el primer concepto clave para tener la relación correcta con Dios. Dani, recuérdalos. El primer concepto clave es la condenación. Todos estamos condenados. No hay ni una sola persona justa, ni una sola persona que haga lo bueno. El segundo concepto es la justificación, la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que el cielo es gratuito. Dios nos regala el cielo a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces ahora, por medio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios y Dios nos ve justos ante sus ojos. Entonces, primer concepto, todos estamos condenados. Segundo concepto, justificación por gracia. Por la gracia somos salvos por la obra de Cristo. Tercer concepto que debemos tener en cuenta, la santificación. El poder del pecado está roto. El pecado ya no nos puede gobernar. El pecado ya no nos puede gobernar y ahora el Espíritu Santo es el que dirige nuestras vidas. Y entonces somos nuevas criaturas, somos una nueva creación y el Espíritu de Dios nos da el poder y el pecado no nos puede gobernar. Es santificación. El cuarto concepto que debemos tener en cuenta es la soberanía. Dios es soberano. Él elige, Él hace su voluntad y realmente no tiene por qué darle cuentas a nadie, pues porque Él es soberano. Cuarto concepto. Y el quinto concepto es la vida práctica. ¿Cómo se viven los 4 conceptos anteriores en la vida práctica, en la vida real? Como ciudadanos, como esposos, como hijos, como padres. ¿Cómo se viven esas verdades en la vida práctica? Esos 5 conceptos son supremamente importantes para tener la relación correcta con Dios y es lo que explica la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y es lo que puntualmente estuvimos estudiando en la carta de Pablo a los romanos. Ahora, yo quiero explicar un poco, para poder entender la carta a los Gálatas, quiero explicar un poco qué pasa cuando se le quita alguno de estos 5 aspectos a la relación correcta con Dios. Voy a imaginarme que le quitamos el aspecto de la condenación. Voy a imaginarme que alguien dice, no, Dani, realmente para relacionarse con Dios, el tema de la condenación no es cierta y no es necesaria. Realmente no estamos condenados. Todos somos buenas personas, todos somos seres buenos que habitamos este planeta. Pues las consecuencias de esa percepción es que realmente
Si le quitamos ese concepto a la relación correcta con Dios, entonces no necesitamos un Salvador y entonces Dios no es misericordioso, Dios no es compasivo y no necesitamos perdón. Porque si no estamos condenados, si todos somos buenas personas, pues antes Dios como que nos tiene que pagar, antes como que el cielo, pues oye, pues ya no lo hemos ganado, porque el cielo pues no lo ganamos por nuestras buenas obras, porque todos somos buenas personas. Y entonces la consecuencia de quitar la condenación es que no necesitamos un salvador, no necesitamos un salvador. Y eso sería grave porque eso nos vuelve orgullosos, jactanciosos, nos creeríamos más unos seres humanos que otros y pues tendríamos méritos a la hora de ganarnos el cielo. Entonces quitar la condenación sería grave porque cambia la manera en la que realmente dice la Biblia que nos debemos relacionar con Dios. Eso es una violación a las enseñanzas de la Biblia. ¿Qué pasa ahora si quitamos, vamos a hablar del quinto paso? ¿Qué tal si quitamos el quinto, la vida práctica? Pues entonces seguir a Cristo no tiene nada que ver con la vida práctica, o sea, realmente no afectaría la manera en la que vivimos, o sea que no habría coherencia. Sí, profesaríamos creer en Dios, sí, profesaríamos que leemos la Biblia, sí, profesaríamos una fe, pero en nuestra vida práctica no habría diferencia, no habría amor, compasión, gozo, misericordia, cumplimiento, lealtad, responsabilidad, no habría una ética coherente. Y entonces si quitamos la vida práctica, la relación con Dios tampoco funciona de acuerdo a la Biblia. Voy a imaginarme que le quitamos el paso cuarto. Quitémosle a la relación con Dios reconocer que Dios es soberano. Entonces prácticamente nosotros habríamos creado un Dios a la carta. Si Dios no es soberano, pues entonces Dios está para complacernos a nosotros. Nosotros somos el centro del universo, nosotros somos el centro de la experiencia y pues realmente se debe hacer lo que nosotros decimos, pues porque Dios no es soberano. Entonces simplemente Dios está obligado a cumplir ciertas fórmulas, a cumplir ciertos requisitos y a hacer lo que le pedimos. Entonces prácticamente como que cuídame el carro, cuídame la empresa, cuídame mis hijos. Él se volvería como una especie de genio de la lámpara de Aladino. Entonces, si le quitamos la soberanía, Dios deja de ser Dios. Muy bien. Quitemos ahora la santificación. ¿Qué pasa si quitamos la santificación? Pues realmente somos atados al pecado. Realmente no nos podríamos salvar a nosotros mismos, pues porque el pecado realmente nos tiene atados. Entonces estaríamos sin esperanza. Si no hay santificación, no hay esperanza de vencer las adicciones, porque si no hay santificación, entonces no hay un vencimiento, no hay un rompimiento del poder del pecado sobre nuestras vidas. Entonces, si se dan cuenta, lo grave que es quitar cualquiera de esos 5 términos, pero todavía me falta uno. Miren lo grave, quitar la condenación nos vuelve orgullosos y jactanciosos. Quitar la vida práctica le quita coherencia a la relación con Dios. Quitar la soberanía, Dios deja de ser Dios. Quitar la santificación, estamos atados al pecado y a la maldad. Y ahora, ¿qué pasa si a la relación con Dios le quitamos la justificación? Que la salvación es por gracia, que la salvación es gratuita. ¿Qué pasaría si le quitáramos eso? Pues tendríamos una vida de esclavitud por tratar de ganarnos el cielo. El cielo se ganaría con reglas que serían muy difíciles de cumplir y estaríamos esclavizados al miedo. Si le quitamos la justificación a la relación con Dios, entonces realmente, Dani, tú y yo estaríamos obligados a ganarnos el cielo con ritos, con leyes, con obediencia a leyes estrictas, a leyes morales, y tendríamos que ganarnos el cielo por nuestro propio mérito. Si le quitamos la justificación y le quitamos la gracia, entonces el amor, la misericordia y la compasión de Dios no son reales en nuestra vida, pues porque realmente no nos ganamos el cielo, pues nos vamos para el infierno. Y ahí encontraríamos frustración. ¿Por qué? Porque si le quitamos la justificación, nos veríamos muy frustrados al tratar de obedecer la ley, María Paz. ¿Tú te imaginas, Dani? No matar, no mentir, no robar, no codiciar, tener una mente pura, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, honrar a padre y madre, amor, alegría, paz, paciencia, todas esas cosas a nivel moral tendríamos que ser perfectos.
para ganarnos el cielo. ¿Y eso qué generaría? Ya lo dije, frustración. Porque tratar de ser perfectos en nuestras propias fuerzas solo genera frustración. Y entonces ahí es donde los 5 elementos que ya Pablo explicó en la carta a los Romanos funcionan como un todo y no podemos quitar ninguno. ¿Queda claro, Dani? Sí. Entonces no podemos quitar ni la condenación, ni la justificación, ni la santificación, ni la soberanía de Dios, ni la vida práctica, porque son los pilares de la relación correcta con Dios. Muy bien. Ahora vamos a... ¿Por qué acabo de explicar esto? Porque resulta que la carta a los Gálatas tiene una característica. Galacia era una región del Imperio Romano y ahí habían unas iglesias en unas ciudades donde el apóstol Pablo había pasado en su primer viaje misionero y las había fundado. Iconio, Listra y Derbe eran unas de esas ciudades. Iconio, Listra y Derbe. ¿Qué sucedía por lo regular con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo llegaba a una ciudad, entonces él, por ejemplo, llegó a Iconio, después a Listra, después a Derbe. ¿Y qué sucedía? Él llegaba, hablaba con las personas, fundaba la iglesia, les explicaba las 5 cosas que yo acabo de decir, les explicaba las escrituras, explicaba el evangelio, la buena noticia de Jesucristo, hablaba de la salvación, hablaba del perdón de los pecados, hablaba de la vida eterna, hablaba de la obra de Jesucristo y explicaba muy bien todos estos conceptos, la santificación por la obra del Espíritu, en fin. Y entonces estaba con ellos un tiempito y se iba. ¿Y cuál era el común denominador? Que cuando el apóstol Pablo salía, automáticamente llegaban y también se manifestaban dentro de la iglesia falsos maestros. Ese era el común denominador. O sea, en la gran mayoría de las iglesias y de las ciudades sucedió eso. Y amigo que me estás escuchando, todavía es así. Todavía es así. Tú ves una congregación o un grupo de personas que leen la Biblia, que le sirven a Jesucristo, que son creyentes en Jesucristo, que son creyentes en Dios, y hay una probabilidad demasiado alta, casi una certeza, de que ahí hay falsos maestros que están infiltrados. Y entonces eso sucedía con el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo llegaba, los consolidaba, les enseñaba, etcétera, los trataba como bebés espirituales, les enseñaba las escrituras con claridad y se iba. Y más se demoraba él en irse que aparecer desde adentro y llegar desde afuera falsos maestros. Ese era el común denominador, los falsos maestros. Y entonces la carta a los Gálatas se escribe para contrarrestar a los falsos maestros, Dani. Para eso se escribe la carta a los Gálatas. Pero ahora, ¿qué estaban haciendo los falsos maestros? ¿Cuál era el argumento de los falsos maestros allá en Galacia? Estaban quitando el segundo elemento de la relación correcta con Dios, la justificación por gracia. Y entonces ellos decían que no, espérate un segundo. Los falsos maestros le decían a los Gálatas, no, espérate. Si tú quieres ser salvo, tienes que obedecer la ley judía y tienes que practicar los ritos y las tradiciones judías. Y ahora quiero explicar otra cosa, querido amigo que me estás escuchando. Cuando tú vas a un grupo religioso, hay una probabilidad muy alta de que no lean la Biblia ni estudien la Biblia. Eso te lo vuelvo a decir, amigo que me estás escuchando. Cuando tú vas a un grupo religioso, hay una probabilidad muy alta de que no lean la Biblia o de que no estudien la Biblia. Porque lo que hacen la mayoría de grupos religiosos es estudiar sus propias tradiciones. ¿Eso qué es? Las tradiciones en los grupos religiosos es estudiar la interpretación que ese grupo le da a las Sagradas Escrituras más las enseñanzas que le han añadido. ¿Sí me estoy haciendo entender, Dani? Sí. Recuerda, campeón, si tú vas a ir a un grupo religioso, lo que te va a suceder es que vas a tener una probabilidad muy alta de que ese grupo religioso no enseñe la Biblia, sino que ese grupo religioso va a enseñar sus tradiciones. ¿Y qué son sus tradiciones?
son sus interpretaciones de la Biblia más los conceptos que esa organización o ese grupo le ha añadido. Y eso era lo que estaban haciendo los falsos maestros en Galacia, en las iglesias de Iconio, Listra y Derbe y las ciudades de los alrededores. Lo que estaban haciendo los falsos maestros era diciéndole a la gente así: oye, ven te digo, ¿tú crees en Cristo? Oye, pero ven te digo, si tú no obedeces las tradiciones y no obedeces la ley de Moisés ni las tradiciones de los judaizantes, tu salvación no sirve de nada y vas a estar condenado para siempre. Con ese argumento que hacían, les quitaban la libertad a los gálatas, les quitaban la libertad a los cristianos. Te voy a explicar algo, amigo, que me estás escuchando. Voy a imaginarme que tú escuchas el mensaje de Jesucristo, amigo. Y voy a imaginarme que escuchas estos 5 términos: que estás condenado, sin embargo, por la obra de Jesucristo estás justificado, por gracia, por fe. Estás santificado, el Espíritu de Dios obra en tu vida. Dios es soberano, Él dirige, Él hace, y eso tiene unas consecuencias prácticas en la vida práctica como esposo, esposa, ciudadano, padre, hijo, etc. Perfecto. Entonces a ti se te explica eso. Sin embargo, llegan los falsos maestros y te dicen: oye, ven te digo una cosa. No, pero la cosa no es así tan fácil. No es tan sencilla. De eso tan bueno no dan tanto. Espérate. No. Tú tienes que obedecer tradiciones religiosas. Amigo que me estás escuchando, quiero que entiendas muy bien este punto. Los falsos maestros le enseñaron a los gálatas que la salvación no era tan fácil, sino que había que agregarle la obediencia rigurosa a ritos, a leyes religiosas y a tradiciones religiosas. O sea, ven, oye, de los falsos maestros decían algo así como: oye, ven, no estés como tan tranquilito. El cielo no te lo vas a ganar así como tan fácil. No es solo creyendo. No, espérate un segundo. Tú vas a tener que obedecer primero unos ritos específicos: ayunar tales días, guardar tantos días de reposo, guardar tales días de fiesta, tratar tu cuerpo con una disciplina absoluta. Tienes que obedecer la ley y tienes que obedecer todos los mandamientos y la interpretación que le da a la ley nuestra tradición. O sea, se volvía una cosa súper tortuosa, Dani. Se volvía algo difícil de obedecer. Se volvía algo que esclavizaba, cuando el mensaje de Jesucristo lo que hace es liberar. Amigo que me estás escuchando, quiero que entiendas algo. El mensaje de Jesucristo lo que hace es liberar. Y te voy a explicar cuál es el mensaje de Jesucristo. Ahora, lo voy a explicar muy rápidamente porque ese estudio ya lo hicimos aquí en el Mejor Manual de Crianza cuando estudiamos la carta a los romanos. Entonces, el mensaje de Jesucristo es así: tú estás condenado porque has violado la ley de Dios. Sin embargo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que pague por tus pecados, para que pague el precio. Y si tú confías en Él, Él te regala el cielo y te declara justo, te declara no culpable y te salva por la eternidad, te regala el cielo y eres hijo de Dios. Ahora el Espíritu Santo te dirige. Ahora tú no vives con miedo, no vives con culpa, sino que ahora es el Espíritu Santo el que hace la obra en tu vida. Y no tienes, ojo esto, no tienes que obedecer ni leyes ni tradiciones. Lo que tienes que hacer es dejarte guiar por el Espíritu Santo y Él produce en ti amor, alegría, paz, etc. Pero no tienes que obedecer leyes, ritos, mandamientos o tradiciones, sino tienes es que vivir la vida guiado por el Espíritu Santo. Someterte como esclavo a la soberanía de Dios y eso va a producir una vida donde te conviertes... Sí, María Paz. 5. Donde te conviertes ¿en qué? Te conviertes en un mejor esposo, en un mejor hijo, en un mejor padre, en un mejor ciudadano. Ese es el mensaje de la buena noticia. Es un mensaje de libertad, es un mensaje de gozo y de alegría. Pero los falsos maestros habían convertido, Dani,
Los falsos maestros habían convertido el mensaje de Jesucristo en algo esclavizante, tortuoso, miserable y difícil de lograr. ¿Qué les había pasado a los Gálatas? Habían caído de la gracia, o sea, habían retrocedido. En vez de tener la satisfacción y la felicidad de ser ciudadanos del cielo, ahora vivían con miedo y con culpa porque querían obedecer leyes para ganarse el cielo. ¿Culpa de quiénes? De los falsos maestros. Muy bien. Por eso esta serie se llama Libertad. La gracia te hace libre. Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo se llama esta serie? Libertad. La gracia te hace libre. Y hay un versículo central que vamos a tener a lo largo de esta serie que está en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4, 7 y dice así. Atentos. Gálatas 4, 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Otra vez. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Voy a volverlo a leer. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Gálatas 4:7. ¿Esta serie cómo se llama? Libertad. La gracia te hace libre. Y esta carta entonces es un ataque directo a los falsos maestros de una corriente religiosa que hoy en el año 2021, en el siglo XXI, se puede reconocer en diferentes sectas. Y esa corriente que ataca y que está amañada en esas sectas, esa corriente se conoce como legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es llenarse de reglas, de mandamientos para poder ganarse el cielo. Eso se llama legalismo. Reglas y mandamientos para ganarse el cielo o para no perder la salvación. Entonces hay que tener una cantidad de reglas y eso, amigo que me estás escuchando, la Biblia no lo enseña. Y pues de eso se va a tratar nuestro estudio. Gálatas. Libertad, la gracia te hace libre. Dani, ¿cómo suena el tema? ¿Cómo suena la cosa? ¿Cómo te parece? Súper interesante. Qué bien, campeón. Vamos a leer entonces Gálatas desde el capítulo 1 para entrar en esta maravillosa serie. Yo estoy muy emocionado de enseñarles a mis hijos y de enseñarte a ti, amigo que me estás escuchando, esta serie. Dani, recuerda, libertad, la gracia te hace libre. Nunca te sometas a sectas, Dani. Nunca te sometas a sectas, a organizaciones religiosas, a grupos religiosos que te digan que para ganarte el cielo debes obedecer sus tradiciones, sus mandamientos y una cantidad de leyes que lo que generan es culpa y miedo. Porque recuerda, Dani, libertad, la gracia te hace libre. Muy bien, dice la Biblia así, Gálatas capítulo 1. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si ven, amigos, si ves, Dani, si ves, María Paz, el apóstol Pablo entró en materia de una. El apóstol Pablo llegó, hizo un saludo muy breve, una introducción muy breve y entró en materia.
Versículo 6. Estoy horrorizado, dijo el apóstol Pablo, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. O sea, él decía, no lo puedo creer. No lo puedo creer de que ustedes se estén apartando tan rápido de un mensaje tan claro. Para él era increíble. Él estaba horrorizado, estaba perturbado, se sentía frustrado. Él decía, ¿qué? O sea, yo estuve con ustedes y les expliqué clarito el mensaje de la Biblia. Les expliqué clarito el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje de amor, de gracia, de perdón y de misericordia. Y estoy horrorizado de que ustedes se hayan apartado tan pronto de este mensaje que fue explicado tan claro. Vuelvo y lo leo, amigo. Dani, María Paz, escuchen. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Aquí hay dos aspectos de Dios y de Jesucristo, el amor y la misericordia. El amor es la característica principal de Dios. Él es amoroso. Y la misericordia va ligada a su amor. La misericordia es que Dios no nos trata como merecen nuestras culpas porque Cristo pagó. Y si nosotros depositamos nuestra confianza en Jesucristo, entonces recibimos misericordia. Y esto es un mensaje clave en el mensaje del cristianismo, en el mensaje de Jesucristo. Dice, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Esa es una característica de los falsos maestros. Los falsos maestros maquillan sus falsas enseñanzas de tal manera que a simple vista aparentan ser la buena noticia. Hay personas que han dicho, venga, yo fui a tal secta, fui a tal organización religiosa y pues el mensaje me pareció lindo. Ay, ese mensaje fue tan divino, hasta llorar me hizo. Ay, además la música fue divina, una música que me hizo estremecer y lloré toda la actividad y después esa palabra que me dieron fue tan bonita. Obvio, amigo que me estás escuchando, obvio, los falsos maestros tienen que maquillar su mensaje para que suene bien. Ellos lo tienen que maquillar. Ya esto nos lo había advertido también cuando leímos la segunda carta de Pedro. Vamos a ir un segundito a segunda de Pedro para entender las técnicas y tácticas de los falsos maestros que engañan a las personas, los seducen y los atrapan. Miren, segunda de Pedro capítulo 2. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. O sea, si ven que los falsos maestros, de acuerdo a la Biblia, son astutos. Los falsos maestros son astutos. Muy bien, querido amigo, estamos entonces iniciando esta maravillosa serie. Estoy feliz de que la estemos introduciendo hoy con mis hijos, con María Paz, con Dani. Margie no está hoy en esta grabación porque está en clase, está dictando una clase, pero estamos los tres acá frente a las Sagradas Escrituras y estoy feliz de que nosotros como familia empecemos este estudio y yo pueda explicarle esta gran verdad a mis hijos. Y es, Dani, libertad, la gracia te hace libre. Dani, no permitas que nadie te esclavice con la falsa enseñanza que distorsiona el mensaje de Cristo, que te quita la libertad con sus tradiciones y con sus enseñanzas que son distorsionadas. Muy bien, querido amigo, vamos a volver a leer Gálatas capítulo 4, versículo 7. Maravilloso. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amigo que me estás escuchando, por favor, esta verdad que estamos leyendo en Gálatas se debe quedar para siempre en tu mente y en tu corazón. Gálatas 4:7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero.
Espero que nos acompañes en esta serie de Gálatas. Espero que edifique tu vida y que puedas reflexionar acerca de tu libertad en Jesucristo. Y si no has confiado en Jesucristo, por favor, lee la Biblia, léela para que Dios te hable. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!